Buenos días, estimados estudiantes. A continuación voy a grabar un video explicativo del tema sobre las evidencias de auditoría. Las evidencias de auditoría, como hemos visto en la NIA 1, que nos hablaba sobre lo que era la certeza razonable, y nos decía que era la acumulación de evidencia. Entonces el auditor necesita recolectar toda la evidencia necesaria para poder expresar una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. En este caso, la NIA 500 aborda el tema de la evidencia de auditoría y lo que nos dice es sobre qué cantidad o qué calidad de evidencia de auditoría es la que tiene que obtener el auditor cuando examina los estados financieros. Asimismo, qué procedimientos son los que tienen que llevar a cabo para obtener dicha evidencia. Antes ya manejamos que la evidencia tiene que ser suficiente y apropiada para poder tener esa base y vos poder expresar esa opinión. Entonces yo les decía que a través del transcurso de la auditoría vamos recolectando toda la información necesaria, vamos realizando todos los procedimientos de auditoría y en esos procedimientos o pruebas de auditoría que nosotros vamos realizando, vamos obteniendo esa evidencia. Es por ejemplo que si revisamos el área de efectivo, caja y banco y entonces vemos errores en las conciliaciones bancarias, entonces ahí nosotros podemos proponer un ajuste a la empresa. En ese caso, nosotros por medio de esas conciliaciones bancarias tenemos la evidencia de que allí hay un error. Entonces la evidencia va a estar plasmada en los papeles de trabajo que recolecte el auditor al llevar a cabo todos los procedimientos y las pruebas de auditoría en esa información financiera. Y por eso es que al final el tipo de opinión va a estar sesgada por toda la evidencia que vos encontraste en ese trabajo de auditoría. Porque yo les decía, podemos tener una opinión positiva o limpia, que es en el caso de que no hay un error de significativo o de importancia relativa financiero, entonces ahí nosotros vamos a dar una opinión positiva o limpia. Pero eso solo lo vamos a una vez que llevamos a cabo todos los procedimientos de auditoría y encontramos de que no hay ningún error en esa información financiera. Por el contrario, si hay información financiera que no muestra verdaderamente la situación financiera de la empresa, entonces en ese caso, guarda esa evidencia que nosotros obtenimos, vamos a dar una opinión negativa o una opinión o una abstención de opinión. Entonces el peso de la auditoría recae sobre todos los procedimientos y pruebas de auditoría que vos llevaste a cabo y asimismo qué información resultó de la aplicación de esas pruebas y de esos procedimientos. Aquí nos dice que la evidencia de auditoría significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión. Entonces la opinión va a depender de la evidencia de auditoría que recolectó el auditor en la aplicación de procedimientos y pruebas de auditoría. Aquí vemos que existen dos pruebas, las pruebas de control y los procedimientos sustantivos. Esto es lo que va a llevar a cabo cuando hablamos de procedimiento y de prueba, son estos dos tipos los que existen. Las pruebas de control son pruebas realizadas para obtener evidencia sobre la adecuación del diseño y del sistema de control interno. Entonces las pruebas de control van en base a que, por ejemplo, yo les decía, si la empresa tiene un organigrama, si la empresa tiene misión, visión, valores, si la empresa tiene manuales de función, si la empresa tiene políticas de procedimiento. Entonces vos vas a hacer pruebas para ver si la empresa tiene todo esto y eso se llama pruebas de control. Los procedimientos sustantivos son las pruebas para obtener evidencia de auditoría para detectar representaciones erróneas en los estados financieros.
Y aquí podemos ver pruebas de detalle de transacciones y balances y procedimientos analíticos. Entonces los procedimientos sustantivos ya son aparte de revisar números, cifras de los estados financieros donde nosotros podemos encontrar errores. Entonces aquí va, yo les decía, aquí podemos participar en los arqueos de caja, en ir a lo caja chica, en hacer recálculo de conciliaciones bancarias, hacer cartas de confirmación con los bancos, cartas de confirmación con los clientes, con los proveedores, hacer un inventario físico, una toma física del inventario, una toma física de los activos fijos. Entonces son todos esos procedimientos que va a hacer el auditor para ver si hay representaciones erróneas en los estados financieros. La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas en cuanto a que nos dice que la evidencia tiene que tener dos características, tiene que ser suficiente y apropiada. En cuanto suficientes en cuanto a la cantidad, y es decir, cuánta evidencia yo necesito en esta empresa para poder expresar una opinión. Y la propiedad tiene que ver con la calidad, o sea, qué tan confiable es esta evidencia de auditoría. Porque si nos vamos a un ejemplo que hay unos casos que nos dicen, ponen a un estudiante a levantar una prueba de auditoría que es de mucha importancia para la empresa. Entonces vos podrías decir, ¿qué tanto confío yo en esta persona que levantó esta información para yo poder expresar una opinión acerca del resultado de esa persona? Entonces son dos características que debe de tener la evidencia para que sea totalmente confiable o a vos te dé la certeza razonable para poder opinar sobre esa información financiera. Entonces, suficiencia en relación a la cantidad de evidencia de auditoría que necesita, y la propiedad va en base a la calidad de la evidencia y su aseveración o confiabilidad, lo que les estaba diciendo. Aquí dice el auditor encuentra necesario confiar en evidencia de auditoría que es persuasiva y no conclusiva, y a menudo buscar evidencia de auditoría de diferentes fuentes o de una naturaleza diferente para soportar la misma aseveración. Y es también cuando yo digo, o las NIAs dicen, que es más confiable la información que se obtiene fuera de la empresa que la que se obtiene dentro de la compañía, porque no es lo mismo que alguien de fuera te diga una opinión de alguien como el cliente, el proveedor, a que te lo diga el mismo contador, porque el contador puede que se equivocó y siga manteniendo esa postura para que vos no te des cuenta de su error. Entonces ahí pierde confiabilidad la fuente interna. El juicio del auditor respecto de que esa evidencia es suficiente de propiedad de auditoría es influenciada por factores como, aquí estamos viendo una de las características de la evidencia y en cuanto a la suficiencia o la cantidad. Es decir, el auditor necesita saber cuánto es la cantidad de evidencia que yo necesito para expresar esa opinión. Entonces, para esto, vos te vas a relacionar con los siguientes factores. La evaluación del auditor de la naturaleza y nivel de riesgo inherente, tanto a nivel de los estados financieros, como a nivel de saldo de la cuenta o clase de transacciones, la naturaleza de los sistemas de contabilidad de control interno, la importancia relativa de la partida que se examina, la experiencia ganada durante auditorías previas, resultado de procedimientos de auditoría, fuente y confiabilidad de la información disponible. Entonces vos podés tomar en cuenta estos factores para saber cuánto es la evidencia que vos necesitas. O sea, aquí entra mucho en juego qué tipo, por ejemplo, qué tipo de norma contable usa, qué tipo de sistema contable usa esa empresa, cómo está el control interno, la cuenta, qué tan importante es la cuenta, porque no es lo mismo que vos, mire, gasto de salario con gastos de pago de energía eléctrica. O sea, no tiene la misma importancia dentro de un estado financiero. Así no es lo mismo también que vos vayas a revisar otros activos que el activo fijo. O sea, ahí tienen un grado de importancia diferente. Entonces eso determina también cuánto es la cantidad de evidencias que vos necesitas para poder concluir acerca de esa cuenta. Al obtener la evidencia de auditoría, el auditor debe considerar la suficiencia y la propiedad de la evidencia
para soportar el nivel de riesgo de control. Los aspectos de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre los que el auditor debería obtener evidencia son, aquí nos dice que del diseño, los sistemas de contabilidad y de control interno están diseñados para prevenir y o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Por eso es que dice, enfócate en el tipo de contabilidad del sistema contable que usa esa empresa y el sistema de control interno que tiene diseñado esa empresa, porque si lo tiene, entonces hay que ir a revisar que ese control interno obviamente esté adecuado para esa empresa y ahí ya vas a tener más confiabilidad en la evidencia que se obtenga de esa empresa. Operaciones, sistemas existen y han operado en forma efectiva a lo largo del periodo. Entonces, en cuanto a sistema de contabilidad o sistema de control interno, por lo que vas a ver son estas dos características, que es el diseño y la operación. Uno, que si esté diseñado adecuadamente al nivel de operaciones de la empresa, tanto el sistema contable como el sistema de control interno y cómo opera. O sea, qué tan efectivo es para las operaciones. Por eso les decía, a veces dentro de las auditorías internas o dentro de la misma auditoría externa, podés determinar que tal vez el sistema de control interno, que el sistema de control interno o el sistema de contabilidad no es apto para esa empresa. Hay que hacer rediseño en el caso del control interno o hay que adquirir un nuevo sistema contable en el caso del sistema contable computarizado. Eso lo puede determinar la misma auditoría. Al obtener evidencias en los procedimientos sustantivos, el auditor debe considerar la suficiencia y propiedad de la evidencia de dichos procedimientos junto con cualquier evidencia de pruebas de control para soportar las aseveraciones de los estados financieros. Entonces ya lo que tiene que ver con números es lo que nos decía. Hay que ver qué tan importante es esa cuenta dentro de los estados financieros, qué importancia relativa tiene para que qué tipo de evidencia es la que se va a obtener. Las aseveraciones de los estados financieros son aseveraciones de la administración y pueden categorizarse como sigue: existencia, un activo o pasivo, existe a una fecha dada, eso es lo que vos vas a ir a comprobar. Derechos y obligaciones, un activo o pasivo pertenece a la entidad en una fecha dada. Ocurrencia, una transacción o evento tuvo lugar, lo cual pertenece a la entidad. Integridad, no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni partidas sin revelar. La evaluación, un activo pasivo es registrado a un valor en libros apropiados. La medición, una transacción o evento es registrado a su monto apropiado y el ingreso o gasto se asigna al periodo apropiado. Y presentación y revelación, una partida se revela, se clasifica y describe de acuerdo con el marco de referencia para informe financiero. O sea, en la parte de procedimientos sustantivos que tienen que ver con la parte del número y comprobación de saldo, confirmación de saldo, entonces vos podés categorizar todo el examen de la parte de estado financiero en estas características que tienen que ver con existencia, derechos y obligaciones, la ocurrencia, la integridad, la evaluación, la medición, la presentación y revelación. La confiabilidad en la evidencia de auditoría es influenciada por su fuente y aquí es donde les decía que puede ser interna o externa y por su naturaleza visual, documentaria o oral. Si bien la confiabilidad de la evidencia de auditoría depende de las circunstancias, las siguientes generalizaciones ayudarán para evaluar la confiabilidad de la evidencia. La evidencia de auditoría de fuentes externas, por ejemplo, una confirmación recibida de una tercera parte es más confiable que la que se genere internamente. Porque les decía, es más confiable que te dé un saldo un cliente que está obviamente fuera de la empresa que te lo diga el mismo contador. Entonces, por eso la evidencia de fuente externa es más confiable que la que se genera internamente. La evidencia de auditoría generada internamente es más confiable cuando los sistemas de contabilidad y de control interno son efectivos. O sea, si hay un buen sistema contable y hay un buen sistema de control interno, entonces es más confiable esa información que se genera internamente.
La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más confiable que la obtenida de la empresa. No es, en caso que tenemos una conciliación que les dije ya fue hecha por el contador y después el auditor la vuelve a hacer un recálculo, entonces es más confiable el recálculo que la misma conciliación hecha por el contador, obviamente. La evidencia de auditoría en forma de documentos y representaciones escritas es más confiable que las representaciones orales. Entonces no es lo mismo que te digan por escrito algo que te lo digan de una forma oral, y ahora más pedimos pues todo lo que nos indiquen que sea de forma escrita. Eso siempre ahí se va buscando que todo quede de forma escrita. La evidencia es más persuasiva cuando las partidas de evidencia de diferentes fuentes o de una diferente naturaleza son consistentes. El auditor puede obtener un grado acumulativo de confianza más alto del que se obtendría de partidas de evidencia cuando se consideran individualmente, y por el contrario, cuando la evidencia obtenida de una fuente es inconsistente con la obtenida de otra, el auditor determina qué procedimientos adicionales son necesarios para resolver esa inconsistencia. Aquí tenemos los procedimientos para obtener evidencia de auditoría. Puede hacer una o puede ser una combinación de varias o de dos técnicas para obtener evidencia. En esta parte nos indica que la evidencia la podemos lograr a través de inspección, observación, investigación y confirmación, procedimientos de cómputo y analítica. La inspección consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. La inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de grados variables de confiabilidad dependiendo de la naturaleza y fuente y la efectividad del control interno. Aquí la evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por terceras partes, la evidencia de auditoría documentada creada por terceras partes y retenida por la empresa, y la evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por la empresa. Entonces hay varios tipos de documentación. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos factura de venta creada por la empresa y retenida por la empresa. Hay, por ejemplo, la factura de compra. Entonces, es una documentación creada por terceras partes y retenida por la empresa. Aquí vamos a ver diferentes tipos de documentos y de eso se trata la inspección, en examinar registros y documentos o activos tangibles. La observación consiste en mirar un proceso o un procedimiento siendo desempeñado por otros. Por ejemplo, la observación por el auditor de conteo de inventario, por personal de la empresa. Aquí tenemos también la investigación y confirmación. La investigación consiste en buscar información de personas enteradas dentro o fuera de la entidad. Las investigaciones pueden tener un rango desde investigaciones formales hasta investigaciones orales, informales dirigidas a personas dentro de la empresa. Y aquí lo podemos hacer por medio de entrevistas a las diferentes, por ejemplo, a los jefes de departamento, al gerente general, investigando información que nosotros necesitamos para poder concluir acerca de esa evidencia. La confirmación consiste en respuestas a una investigación para corroborar información contenida en los registros contables. Y aquí es donde ustedes van a aprender a hacer cartas de confirmación de saldo de clientes o de saldo de proveedores, o confirmación de saldo de cuentas bancarias con los bancos. Entonces aquí lo que está buscando es una respuesta a un saldo obtenido dentro de la información financiera. El cómputo consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuentes y registros contables, o en desarrollar cálculos independientes. Hoy en día ya sabemos que todo se lleva de forma computarizada. Casi todas las empresas tienen un sistema contable computarizado y por medio de ello es que procesan toda la información contable.
Entonces aquí nosotros vamos a ir a revisar toda la parte de cómputo. Y también nosotros usamos computadora siendo auditores. Entonces hay información que nosotros podemos pedir por medio de forma electrónica. Entonces necesito el libro diario. Entonces ya no lo necesitamos en físico, sino que la empresa nos puede proporcionar vía electrónica, y de esa forma nosotros vamos a verificar la exactitud, hacer nuestros propios rastreos, nuestros propios cálculos, y eso va a formar parte de la evidencia. Los procedimientos analíticos, que consisten en análisis de índices y tendencias significativos, incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de los montos pronosticados. Entonces aquí los procedimientos analíticos es un tema que ya hemos hablado y que va en base a analizar las cuentas de los estados financieros. Por lo general tenemos los estados financieros del año anterior y los estados financieros del año sujeto al examen. Entonces, con esa información proporcionada, nosotros podemos hacer análisis como las variaciones, porcentaje de variación, podemos hacer algunos cálculos de razones financieras para ver el comportamiento de las finanzas de esa empresa. Con las variaciones nosotros lo que detectamos es que cuentas dentro de los estados financieros sufrieron mayores variaciones en relación al año anterior, y nosotros enfocarnos en esas variaciones significativas, es decir, las cuentas que tienen mayores variaciones, y enfocarnos en ellas y decir, nosotros vamos a estudiar estas cuentas porque necesitamos saber por qué tuvo esa gran variación. Entonces, ahí parten los procedimientos analíticos. Igual, hay varios procedimientos analíticos, no solo las variaciones, también, como les decía, hacer algunos cálculos de razones financieras o analizar a la empresa con la competencia. Ese análisis, digamos que es más complicado porque la competencia muchas veces no tenemos información acerca de la competencia. Entonces, en ese caso no podemos hacer ese tipo de análisis, pero sí podemos hacerlo otros como el de las variaciones y el de los cálculos de razones financieras, porque esa información la tenemos a mano. Entonces, estas son las técnicas que va a usar el auditor para recopilar toda la información, la evidencia necesaria para poder concluir acerca de la razonabilidad de la información financiera que está revisando. Dentro de los procedimientos de auditoría, ustedes van a ir viendo que en cada área que ustedes van a ir revisando, ya cuando ven auditoría, entonces, de una u otra forma vos estás aplicando una técnica o varias técnicas, porque, por ejemplo, puedes estar observando y también puedes estar confirmando. O puedes estar observando y también puedes estar haciendo un procedimiento de cómputo. Y también la inspección de documentos con un procedimiento de cómputo, porque puedes estar revisando documentación y también confirmándola con lo que está registrado en el sistema contable o en lo que maneja de forma electrónica la compañía. Entonces, igual, puedes estar haciendo una combinación de dos o más técnicas de evidencia de auditoría al mismo tiempo. Entonces, vos necesitas aplicar todas estas técnicas para poder obtener esa evidencia que tanto necesitas para tener la certeza razonable y poder concluir acerca de la información financiera de esa compañía. Como les digo, todos los procedimientos de auditoría se van viendo a través de las clases de auditoría, porque vamos estudiando una por una las áreas de la empresa. Y es donde les decía en la planeación, tenemos, por ejemplo, el efectivo caja y banco, tenemos las cuentas por cobrar, el inventario, los activos fijos, pueden ser los gastos acumulados por pagar, los proveedores, tenemos el capital, las cuentas de capital, muchas veces se estudian los ingresos, los gastos. Entonces, a todas esas cuentas o ciclos de los estados financieros
vos vas aplicando una serie de procedimientos de auditoría, como que, ya les decía, las confirmaciones, las tomas físicas, los recálculos, y aquí con las técnicas observar procesos. Simplemente, por ejemplo, en un banco, en una auditoría operativa, vos simplemente podés irte a estar observando cómo trabajan los cajeros, si los cajeros cumplen con el tiempo estipulado para atender cada cliente, cómo atienden al cliente. Entonces, simplemente con vos estar observando durante un tiempo, 1 hora, 2 horas, entonces ahí estás aplicando una técnica de auditoría para obtener evidencia y concluir sobre cómo trabaja ese cajero. Igual pasa en lo que es la parte de finanzas o de números. Aquí es donde nos dice, el auditor puede acompañar, simplemente acompañar al contador en una toma física, aunque también puede ir levantando sus datos. O vos podés ir a acompañar al contador cuando vaya a hacer un arqueo sorpresivo de caja y ver ahí también cómo se maneja el cajero y ver el proceso del arqueo. Entonces, aunque podemos ver de una forma sencilla, no es importante observar, pero observar tiene una importancia dentro de lo que es la auditoría y es una técnica de auditoría y tiene igual valor que las demás. Entonces aquí se van a aplicar, ¿no?, dentro de lo que es todo el proceso de auditoría, esta serie de técnicas: la inspección, la observación, la investigación, la confirmación, los procedimientos de cómputo, los procedimientos analíticos, durante todo el proceso a través de procedimientos y pruebas de auditoría que te van a permitir a vos tener toda la evidencia necesaria para poder concluir y emitir una opinión acerca de esos estados financieros y, como decía, decir si todo está bien o si hay errores significativos que van a influenciar o van a determinar o cambiar la imagen de la compañía. Entonces aquí algo que no se nos debe de olvidar nunca, que es muy importante, es que en la parte que nos dice, el auditor va a realizar 2 tipos de pruebas: las pruebas de control o los procedimientos sustantivos. Eso nunca se nos debe de olvidar tampoco. Cuando nosotros hablamos de procedimiento y pruebas de auditoría, significa que el auditor va a usar una de estas 2, o pruebas de control o pruebas sustantivas. Pruebas de control, como dije, tiene que ver con la evidencia sobre el diseño y la operación del sistema de contabilidad o el sistema de control interno. Y los procedimientos sustantivos, que ya tienen que ver con los procedimientos para obtener evidencia acerca de los estados financieros o de las cifras de los estados financieros. Entonces, ahí hay que ser claro en que existen estos 2 tipos de pruebas que va a realizar el auditor para obtener la evidencia necesaria para poder concluir sobre esa información financiera. Entonces, hasta aquí queda este video explicativo acerca de la NIA 500 de la evidencia de auditoría. Gracias por la atención y por ver el video.